Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos, una vez más, como tantas, para pasar un momento muy agradable hablando de fútbol. ¿Y de qué vamos a hablar? Hoy en Sin Barrera tenemos la visita del profesor Jorge Casaprima. Vamos a estar dialogando con él sobre cómo comienza el jugador o cómo llega el jugador de fútbol o el atleta a esta situación. Esta situación que no es fácil porque estuvo parado casi 100 días o más de 100 días. Si bien entrenaba, pero no es el entrenamiento que se hace grupal, presencial, como trabaja el plantel. A ver, muy bien. Mientras estoy tomando un riquísimo mate, y nos acompaña Imprenta Silva, gracias por su preferencia, diseños gráficos, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobantes de SUNAT, tarjetas personales, sellos. Imprenta Silva les ofrece banner, vinil, todo en gigantografía, todo. Y los espera en calle Trujillo 472, teléfono 982-48918, en Chepén. Qué rico está este mate, che, qué bueno está. Bata Chepén, el placer de caminar con el mejor calzado. Bata Chepén ya está con el show del 2x1 y bate récord. Está batiendo récord de ventas. Anda a Bata Chepén y si vas de parte nuestra, a lo mejor tenés un buen descuento. Bata Chepén, en calle San Pedro, a metros nada más de la Plaza de Armas. Academia de Fútbol Alianza Chepén para niñas y niños de 4 a 23 años. De Fútbol Alianza Chepén. Comuníquese o contáctese en calle Lima 737 o al teléfono 979-87-845 del presidente del club, el señor Pablo Guamán Chomba. Jorge Casaprima, ¿cómo estás? Yo esperaba que me marque que estabas conectado. Y vos estabas esperando que yo te mande. Claro, no veía en Instagram el vivo de Sin Barrera, así que entré en Sin Barrera por el programa, digamos, por cómo figurás en Instagram, ¿viste? Y después, bueno, no sé, viste con esto de internet a veces, pero bueno, ya está, estamos en contacto, así que... Che, yo casi que no tengo dudas. No, casi que no tengo dudas. Pero acá todas las dudas las tiene el enano. El cortito que está acá conmigo. Dice, ¿cómo llega el jugador de fútbol después de estar más de 100 días sin entrenar en la parte presencial, sin entrenar con el plantel, sin tener al profe adelante? Dale, viejo, que estás cansado hoy. Dale, ¿qué te pasa? Porque no es lo mismo por la plataforma que aguantarlo al loco este con el llevando. Dale. No es lo mismo. No es lo mismo, no, seguramente que no. Ni para ellos ni para nosotros. No, para nadie, porque esto es tan nuevo y tan difícil de adivinar un poco cómo va a ser todo, Juanjo, y bueno, va a haber que adaptarse a todo, ya lo hemos venido diciendo muchas veces en todos estos casi 120 días de aislamiento por las plataformas virtuales, en tantos vivos y en tantas reuniones de Zoom que hubo por todos lados.
Y bueno, ahora se ha presentado un protocolo acá en AFA, en Argentina, para ver qué posibilidades de comenzar el entrenamiento de fútbol, cumpliendo el protocolo que presentaron. Obviamente lo tiene que aprobar provincia, pero bueno, se presentó. Es muy difícil, sobre todo para aquellos equipos que no pertenecen a la élite del fútbol, como la Superliga o la B Nacional acá en Argentina, porque es muy costoso. Imagínate que ahí estaba leyendo muy por arriba el protocolo, que se deberían empezar con grupos de A6, respetando una distancia mínima. Después eso no sería nada en definitiva, pero habla de un testeo previo 72 horas antes de comenzar la actividad. Por ejemplo, se comienza el lunes, va a estar habilitado el entrenamiento, y bueno, el viernes ya hay que hacer un testeo previo para ver cómo viene ese jugador con el tema del COVID, y después se tiene que hacer un testeo antes del comienzo de la práctica, después de la práctica, y se tiene que ir continuamente controlando al jugador para ver sus síntomas, si tiene, no tiene, si se siente bien, se siente mal. Se le va a controlar el círculo familiar. Es muy difícil y es muy costoso, sobre todo, para llevarlo a la práctica. Si no hay ayuda del gobierno, de la AFA, de lo que sea, no, va a ser inviable llevarlo a cabo. Pero bueno, pongámosle que sí, que se aprueba y que se empieza. Ahí está la pregunta que me hacías vos, ¿cómo se empieza, no? Acá en Perú, la prueba rápida, que no sé si es tan eficiente, algunos dicen que sí, otros dicen que no, cuesta $40 cada una. O sea que si vos tenés que hacerte una el viernes, otra para entrenar el lunes, otra el lunes antes del entrenamiento y otra después del entrenamiento, estamos hablando de $120 por jugador por entrenamiento. Es muy difícil. Realmente es algo que se presentó y algo que teóricamente es lo que se tiene que hacer, pero viste, de la teoría a la práctica yo supongo que va a haber algún arreglo como para que esto pueda ser viable. Por ahora es inviable, pero deben aceptarlo al protocolo todavía, debe estar aprobado, todavía no lo está, supuestamente para agosto estaría. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hago? Se empieza, ¿qué hago? Digo algo, a ver si suma o no, porque nos está viendo muchos entrenadores, estoy viendo que entraron. Hay entrenadores de Colombia que nos están mirando, de Perú, un saludo a Gustavo Roverano, el uruguayo peruano, gente de Bolivia, de Argentina nos está siguiendo, de Chile. Jorge, en Ecuador están entrenando grupos de 14 jugadores por cancha, no 14 media cancha, 14, no. En los 7.000 metros cuadrados, 14. Claro. Eso Mirá, puede ser alguna ayuda, algo, no sé. Por eso te decía, dentro de todo, es bastante la cantidad de jugadores que vos me mencionás, 14. Acá se está hablando de 6 jugadores en la cancha. Y se está hablando, el protocolo habla inclusive de achicar los cuerpos técnicos para que haya menos gente. Hay un montón de cosas, pero mira, ayer estábamos hablando, había una charla para la gente de Colombia en un Zoom, donde precisamente se tocó el tema bueno, la vuelta después de esta pandemia, o por lo menos después de la cuarentena, porque la pandemia sigue, y el virus está, y vamos a tener que aprender a convivir con el virus, porque si no, no arrancamos más. Si no, con el eslogan de quédate en casa, es imposible. Quédate en casa hasta cierto punto, porque ahora ya tenemos que laburar, los que laburamos de esto y los que no laburamos de esto, los que laburan, porque únicamente me puedo quedar en casa si yo recibo un sueldo del Estado. Es así, es la única realidad. Entonces, hablábamos de o vivir de rentas o tener mucha plata y tener mucha plata ahorrada, entonces te deja vivir y esperar la famosa vacuna que en algún momento va a venir, pero bueno, si nos ponemos a esperar la vacuna,
obviamente es imposible. Volvemos a repetir lo mismo, es inviable. Me pregunta el enano si vos estás esperando, ¿te vacunaron alguna vez? Si a mí me vacunaron, y algunas, mirá, yo me di la vacuna de la gripe y de la neumonía, esas dos me di, ahora no sé qué vacunas habrá, ¿viste? Pero yo esas dos me las di. Pero bueno, ayer te contaba, Juanjo, que la pregunta sistemática era, ¿se flexibiliza? Sí. Contame. Se flexibiliza. Se empieza a entrenar. Vos, profe, ¿qué haces? ¿Cómo encarás el tema del entrenamiento? ¿Cómo lo encarás? Claro, yo te voy a decir lo que yo haría, sean grupos reducidos o sean grupos un poco más numerosos. Pero yo te voy a decir lo que yo haría. Me encuentro con el plantel y yo empiezo... Estoy hablando con el enano acá, por eso me estoy corriendo así. Veo, sí, pero el enano... Pero decirle que se quede quieto, tranquilo. Sí, sí. Bueno, te decía lo que yo haría, que es lo que yo por lo menos le intenté darle una forma de trabajo al comienzo de un equipo en esta post-cuarentena. El futbolista que viene, que yo recibo, primeramente tengo que ver en qué condiciones lo recibo, porque va a ser muy difícil todo. Saquemos de lado el tema del protocolo y los testeos que se tiene que hacer. Eso tiene que estar y se va a hacer, obviamente, porque si no, no hay permiso para empezar. Pero bueno, el jugador viene y yo debería empezar a trabajarlo. Yo lo haría trabajar por microciclos hasta que medianamente se estabilice la situación. ¿Para qué los microciclos? Porque en el primer microciclo de trabajo, donde más tiene que trabajar es el equipo interdisciplinario del club, si es que lo tiene. Estamos hablando por ahí, lo va a tener porque estamos hablando de fútbol profesional. El equipo interdisciplinario tiene que tener a su doctor y a su kinesiólogo recibiendo al jugador para empezar con los controles de laboratorio, para empezar con los controles físicos y de movimiento, y para empezar con la encuesta básica que debe hacer el médico a alguien que recibe después de 120 días sin hacer nada, o entrenamientos de entre casa. Por más que los profes han enviado sus rutinas a través de las plataformas virtuales, no es lo mismo, ya sabemos, y a partir de cierto tiempo se perdió absolutamente todo. El jugador perdió la forma. Entonces, equipo interdisciplinario, doctor y kinesiólogo. Después pasar, por una cuestión básica, por el equipo nutricionista, o de la nutricionista, o los nutricionistas que tenga el club, para corroborar el tema de hábitos alimenticios que ha tenido durante la cuarentena el jugador, y los que tiene actualmente, porque seguramente no ha podido llevar una dieta acorde a todo esto. Entonces, bueno, se requiere una encuesta a partir de la nutricionista del club o de los nutricionistas o del equipo encargado de esa área. Y después viene el área evaluativa, Juanjo, que nos va a dar a nosotros la posibilidad de conocer qué realmente, en qué situación realmente está el jugador. Hablo del área evaluativa encargada de un evaluador donde tenga mucha experiencia para estas cosas, y hablo de esta situación. Empezar a tomar el peso corporal y a partir de ahí los pliegues cutáneos y todo lo que corresponde a la cineantropometría del jugador. Después, a partir de allí, empezar con las evaluaciones básicas de la potencia de piernas a través de la plataforma para ver qué tiene, qué le quedó, porque obviamente el jugador es un atleta y evidentemente la memoria muscular está, obviamente, ¿no? Y está acostumbrado a entrenar. Justamente sí. A lo que estaba hablando ahora, te iba a preguntar y te adelantaste en tu charla, si todo esto perjudica mucho la masa muscular. Totalmente, Juan. Totalmente. Estás contando. Totalmente. El jugador en 120 días no hizo entrenamientos virtuales, pero bueno, si no tiene elementos, es muy difícil entrenar la fuerza para un deportista de élite. La podés entrenar en tu casa siendo un sedentario y decís, bueno, no me quedo quieto, hago algo de gimnasia como para poder mantenerme. Y aparte, ¿qué elementos puede tener un jugador? Si no se los envió el club,
generalmente uno no tiene un gimnasio en la casa o algo por el estilo. Podrá tener alguna mancuerna, alguna tobillera, alguna bicicleta fija, pero bueno, más que eso yo creo que no puede tener. Entonces, ¿qué hizo? Perdió la forma. La forma en todos sus niveles, la forma de fuerza, la forma metabólica, la forma coordinativa, ni hablar, pero eso es lo de menos. Hay dos grandes bastiones que son la fuerza y la resistencia. Entonces, a través de evaluaciones, como yo te decía, plataforma de salto para evaluar potencia de piernas, la evaluación de resistencia a través del yo-yo, por ejemplo, del yo-yo test, donde nos va a dar un panorama en cuanto a la condición intermitente que tiene el jugador y una evaluación de la posibilidad o sí, digamos, las descompensaciones musculares que pueda tener un jugador, las desalineaciones óseas y los desbalances mecánicos que puede haber a través de la evaluación de FMX, FMS, que se hace, es muy rápida y se hace con muy poquito material, obviamente alguien que las sepa realizar, ¿no? Yo creo que con esto, con estas evaluaciones, a vos te da la pauta de poder haber cumplido el primer paso, que es evaluar. Eso te va a dar la posibilidad a vos de tener un diagnóstico de qué es lo que tenés. Y a partir de ahí, eso te va a dar la posibilidad de planificar a través de lo que tenés, y eso te va a dar la posibilidad de dosificar las cargas a un jugador, a un deportista, a un atleta de alto rendimiento que viene después de 120 días sin hacer nada. Entonces, después de todo eso, y obviamente consensuado con el cuerpo técnico, después digamos que el jugador pasó por la nutricionista, pasó por el médico, pasó por el kinesiólogo, pasó por el evaluador, yo creo que debe ser así, tiene que pasar en forma individual por el psicólogo deportivo para que tenga un control de su estado de ánimo y de la cabeza quemada como la tiene después de venir de 120 días de encierro, y a partir de ahí el cuerpo técnico debe empezar a trabajar lo físico-técnico. ¿Cómo lo haría yo? Empezaría por los bastiones que se perdieron, lo fundamental, lo básico, que es la fuerza estructural dinámica, de la mano de lo metabólico, de la mano de la resistencia. Después, yo te voy a dar los procesos, los pasos que debería hacer un jugador para llegar a la competencia real. Fuerza estructural dinámica de la mano de lo metabólico, primer paso. Fuerza funcional, más rápida, de la mano de lo metabólico. Después, tareas y actividades coordinativas. Después, especificidades técnicas, que es lo de fútbol realmente específico. Después, a partir de allí, empezar con los trabajos de fútbol reducido, cuando se pueda. Estamos hablando de situaciones que nos van a llevar a la competencia real. Después, trabajos de funcionamiento, ya termino. Trabajo de funcionamiento, trabajos de partidos amistosos a través del funcionamiento y trabajo de fútbol formal. Esos serían los procesos, para mí, que tendría que pasar por el jugador que viene de un aislamiento de 120 días para poder llegar al fútbol real. Bien, citamos al equipo después de todo que pasó por toda esa plantel de profesionales, se junta con el preparador físico y con el entrenador. Y el entrenador, para tenerlo contento, le da una pelota cada 2 jugadores. Bueno, vos andá, Juancito, vos ponete a 40 metros, 50 metros, y vos, Josecito, 20 metros por acá. Y empiecen a patear. Sí. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te puede pasar de entrada con eso? Te digo porque es muy normal que sea. Sí. No, es muy, digamos que sabemos a lo que nos podemos encontrar. Sabemos que nos vamos a encontrar con situaciones, primero, en donde los jugadores todos no son iguales, entonces algunos van a venir mejor y otros peor. Todos van a venir muy bajos en todo, pero algunos mejor y algunos peor. Tenemos que tener mucho cuidado con las lesiones, obviamente. Ahí está el tironcillo. Porque hace 120 días que el jugador no toca nada de lo que tiene que tocar para jugar al fútbol. No tocó más una pelota, a no ser que si tiene una pelota podría hacer jueguitos en el living de la casa, nada más.
Entonces, nosotros tenemos que ir en forma gradual metiéndolos en el trabajo físico-técnico. Entonces, Juancito y Pablito lo que tienen que hacer es empezar a trabajar con el profe la actividad básica física, que es fuerza y resistencia, y empezar a tocar la pelota. ¿Cómo empezar a tocar la pelota? Y bueno, empezar a trabajar como si fueran chicos que recién comienzan después de una inactividad muy larga para hacer cuestiones de actividades de escuela de fútbol, digamos. Vamos a ir directamente a lo más básico de todo. Recibir la pelota, conducir la pelota, pasar la pelota, dominar la pelota, correr con la pelota, empezar a trabajar lo básico, porque hacemos de cuenta que empezamos de cero, empezamos otra vida nueva. Antes de la pandemia era una cosa, después de la pandemia es otra, que todavía no está terminada la pandemia. Antes de la cuarentena, mejor dicho, era una cosa, y después de 120 días de cuarentena, totalmente quemados de la cabeza, es otra cosa. Entonces, llevarlos muy gradualmente, paso por paso, testearlos, no testearlos con el test del COVID, sino testearlos a través del interrogatorio, a través de ver qué nos dice el médico, a través de continuamente preguntarles cómo se sienten, si están bien anímicamente, cómo se encuentran ahora, que, digamos, empezar a trabajar un poco la parte de la interrelación personal con el jugador para empezar a meterlo de a poco en otro tipo de actividad un poco más intensa, pero siempre cumpliendo los requisitos de los pasos previos y de los pasos en donde tiene que hacerlo sí o sí para llegar al fútbol real. Por eso yo decía ayer en la charla con la gente de Colombia que si a nosotros nos apuran, a nosotros, a los cuerpos técnicos, nos apuran para intentar preparar un equipo de fútbol que viene de 120 días de parate para poder competir rápidamente, va a ser un desastre. Primero por las lesiones, segundo porque hay que tener un cuidado real con el tema de los contagios y de los rebrotes, porque nosotros vamos a empezar a entrenar y nosotros ya sabemos que tenemos que convivir con el virus, listo, vamos a tener nuestros protocolos y nuestros momentos en donde tenemos que cuidarnos. Pero nosotros sabemos que si van a empezar así, si se dio una semana bien de entrenamiento y a la segunda semana hay un contagiado o un asintomático, no se puede volver para atrás todo de nuevo porque sería un desastre. Entonces, tenemos que aprender a convivir, eso es lo que tiene que entender la gente de los protocolos, que aprueba los protocolos, que si nosotros no empezamos a aprender a convivir con esto, no salimos más, Juanjo. No arrancamos más. No arrancamos más. Entonces, lo que tenemos que hacer es arrancar. Una vez que se arrancó, y bueno, se arrancó. Si hay un caso, si hay un contagiado, si hay un asintomático, se lo aísla y se lo saca y el resto sigue avanzando para poder salir de todo esto, porque si no es el cuento de la buena pipa. 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 1 para adelante, todos para atrás. No salimos más. Vamos a estar en el 2023 con el tema del COVID si no está la vacuna. Entonces, lo que hay que hacer es arrancar de una vez por todas. Jorge, muy clarito todo. Esta nota usted la puede seguir, la puede ver, la puede analizar tantas veces usted quiera por Instagram, por Facebook, en YouTube. Estamos en todas las plataformas. En todas las plataformas estamos y en todo como Sin Barrera. Jorge, no sé si quedó algo más. Porque lo que quedó... Porque te lo mereces. Porque te lo mereces. Mirá, yo lo único que pido es que nosotros tengamos la empatía de tener en cuenta que hay gente que no puede trabajar. Entonces hay gente que necesita trabajar sí o sí de cualquier forma. Hay gente que ya está trabajando y hay gente que no está trabajando y hace 120 días que no recibe una entrada. Entonces por eso nosotros... En el tema del fútbol, que vivimos del fútbol, necesitamos trabajar con los protocolos correspondientes, con los cuidados que haya que tener, pero necesitamos trabajar, necesitamos que nos habiliten a trabajar. Ya te digo, y te vuelvo a repetir, el virus está, nos tenemos que cuidar, pero tenemos que empezar a trabajar, tenemos que arrancar de una vez por todas. Nos cuidaremos, aplicaremos los protocolos, pero el virus tiene que estar. Tenemos que empezar a vivir una vida nueva de una vez por todas, porque si no, vamos a estar con este miedo
que nos están imponiendo de todos lados. Entonces, con el quédate en casa, uno hasta tiene miedo de salir a comprar el pan porque dice, a ver si me contagio. A ver. Ya está, muchachos, ya está. El virus está. Aprendamos a cuidarnos y aprendamos a vivir la vida nueva. Jorge, gracias. Juanjo, te mando un abrazo, muchas gracias por la invitación. Como Gracias. siempre, un gusto charlar contigo. Dale, muchas gracias. Jorge Casaprima, bueno, de primer nivel, preparador físico, hoy nos enseñaba algo, o nos muestra el camino de lo que tenemos que hacer. Nuevamente, Jorge Casaprima con nosotros, dándonos lecciones de un montón de cosas. Por acompañarnos, gracias. En una nueva oportunidad estaremos juntos nuevamente. Bendiciones para todos y como siempre, abrazo de gol.